Hola Lernautas, bienvenidos a una emisión más. Soy Héctor Herrera, los saludo. Es un gusto para mí dar la introducción a este nuevo programa. Ya estamos empezando nuestra cuarta temporada aquí en Comunica Radio. El programa número 29, de hecho, en lo que va de todo el tiempo que tenemos en esta estación. Y el programa número 2 para Frecuencia One, nuestra primera temporada empezando ya también en otra casa. Entonces ya tenemos bastante de dónde cortar y discutir sobre todo los temas que están preocupando al mundo, que preocuparon al mundo el año pasado. Para presentar al equipo, ustedes ya conocen a Sonia Déciga, una veterana del micrófono. Sonia. Sí, buenas tardes, qué bueno que nos están escuchando. Y en esta ocasión, pues efectivamente damos entrada a la cuarta temporada. Ya, muchas gracias por habernos escuchado tanto tiempo. Y el día de hoy están aquí con nosotros para discutir el tema central, el egresado en Relaciones Internacionales, Emanuel Covarrubias. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a mis compañeros también por darme la oportunidad y también por invitarme a participar en este programa desde hace más de 2 años. Muchísimas gracias. No tanto, todavía nos falta un poquito. Año 3 meses, pero ya parecen 2. Claro, sí, bueno, ahora tengo aquí a mi lado a Lisette Slava, licenciada ya de Relaciones Internacionales y pues le doy el micrófono a ella. Pero si le das el pie, le puede doler, Emanuel. Bienvenida, Liz. Muchas gracias, Emanuel. Gracias a Sonia, gracias a Héctor por esta invitación. La verdad es un placer estar aquí con todos ustedes y bueno, felicidades también por este programa, que es la verdad un orgullo para Relaciones Internacionales. Y bueno, me toca presentar a mi compañera y amiga, Lady Laura Flores Mujica. Ella es también egresada de la carrera de Relaciones Internacionales. Hola a todos, buenas tardes. Me congratulo estar aquí con ustedes esta tarde, espero sea de su agrado escucharnos y reitero las felicitaciones. Pues bien, entonces ahora sí, de entrar a lo que nos truje, como dice el refrán mexicano, discutiremos el 2011. ¿Qué es importante del 2011 en materia internacional? Un recuento, un recalentado de todo lo que nos pasó el año pasado. Como dice la famosa canción, no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra blanca y una buena suegra. Creo que lo más rescatable es la buena suegra, aunque no la dejó el año pasado, debo confesar. Pero también hay temas internacionales importantes que debemos discutir. Para ello, entonces, estaremos comentando qué pasó de enero a diciembre del 2011 en materia internacional. Me gustaría empezar antes el programa con el famoso aperitivo, nuestra sección inicial, en la que discutimos las noticias más importantes, las noticias de la semana. En esta ocasión me gustaría poner las primeras noticias del 2012. Ustedes recordarán la famosa ley SOPA, diagonal FIFA, porque son 2 leyes distintas, y el cierre de Mega Hub. Esto se debe, de hecho, a una iniciativa del Congreso estadounidense, según la cual se iba a castigar a todas las páginas que compartieran enlaces o información ilegal, es decir, que violara derechos de autor en distintos países. Principalmente música, enlaces a imágenes, enlaces a videos. Esto desde luego nos remite a páginas como Facebook, Twitter, YouTube que comparten este material, lo cual provocó una molestia en estos sitios que además llevó a una gran protesta el 19 de enero en Internet, en el cual varios sitios cerraron temporalmente sus páginas para hacer un llamado de protesta contra el estadounidense, y al mismo tiempo también hubo una reacción de parte de las autoridades de Estados Unidos. Me refiero al cierre de Mega Hub. El FBI se encargó de cerrar precisamente este sitio, encargado, mejor dicho, por King.com, el famoso rey de Mega Hub, que de hecho tuvo que cerrar operaciones. La página fue cancelada, él fue arrestado junto con otros 7 miembros del consejo directivo de la página por violar derechos de autor. ¿Qué les provoca la noticia? ¿Ustedes están a favor de SOPA? ¿O de qué SOPA están a favor? Yo estoy totalmente en contra porque atenta contra la libertad que tenemos las personas de compartir información, ¿no? No digo que tengamos que robarnos o que no tengamos que pagar los derechos de autor por divulgar algunas imágenes o algunas canciones, este tipo de contenido, ¿no? Pero sí creo que el Internet tiene que ser libre, ¿no? Para que sea... El fin último del Internet es transmitir la información, transmitir el conocimiento, y si queremos avanzar de verdad esta sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, tenemos que compartirlo. Y a lo mejor lo que se tiene que hacer es otro tipo de regulación sobre derechos de autor, otro tipo de legislación para cuidar la propiedad intelectual, pero eso no significa que tengan que restringir nuestra libertad para compartir contenidos. Sobre todo en el Internet, que es libre, no hay fronteras. ¿Cómo puedes poner límite a eso? Pues sí, yo que quisiera comentar que la semana pasada tuve una
tuve una conversación, vaya, con personas que estaban en comunicación también en otras partes, y me estaban diciendo que precisamente la ley SOPA viene por las grandes empresas debido a la piratería. La música también se ha visto muy afectada. Inclusive me estaban comentando que la industria del porno también se ha estado viendo afectada porque hay muchos sitios que en las cuales puedes descargar pues videos pornográficos, inclusive material de imágenes así. Y precisamente el día de ayer platicaba también con una persona de informática y me estaba diciendo que pues sí tiene muchas desventajas, y como dice mi compañera Sonia, pues también presenta un retroceso a los avances al conocimiento, y quienes se ven beneficiados con esta ley es, bueno, vaya, las productoras y también las empresas de libros, porque también habrá que ver esa cuestión, ¿no? No sé quién quiera agregar algo. Algunas páginas recomendadas para la pornografía, Manuel. No, es broma. Evidentemente, lo que señalan es bastante cierto, y lo que más me preocupaba era preguntarme por qué Megaupload, ¿no? Es decir, hay muchísimos sitios, ¿por qué cerrar ese primero? Ahí está el famoso RapidShare, que además, confieso, uso con regularidad. El Taringa, que en realidad es un foro, pero sirve para difundir los links. FileSonic, Mediafire, entre otros muchos tantos sitios que sirven para este contenido, para divulgar este contenido. Entonces la pregunta es ¿por qué Megaupload? Y entonces encontré, o al menos lo que están diciendo las malas lenguas, es que hay un proyecto de Megaupload, y de hecho lo venía impulsando desde diciembre, en el cual se buscaba romper con los intermediarios, es decir, acabar con las grandes compañías disqueras que difundían la información como intermediarios. Acabar con esa comisión tan cuantiosa que a veces es mayor al 50% de cada canción, y pasarlo directamente, es decir, que el artista suba su canción directamente a Megaupload y que el usuario pueda descargarlo. Una especie de iTunes un poquito más ilegal, desde luego, porque las compañías disqueras no iban a obtener ganancias. Y en esta lógica, desde luego, las compañías estaban enojadas porque iban a perder mucho dinero. De ahí la principal preocupación. Y además a eso tenemos que sumar el ataque de Anonymous, ¿no? Esta famosa organización, un tanto criminal, un tanto anónima, un tanto reivindicadora de varios derechos, en la que busca atacar a estas grandes empresas, y de hecho lo hizo. Aquel día que se cerró Megaupload, Anonymous atacó la página del Departamento de Justicia, también la de Universal Music Group, que era la encargada de promover esta iniciativa, ¿no? Pues bien, ya con esto pasamos entonces de lleno a la Torre de Babel. Bien, pues estamos de regreso en la Torre de Babel para discutir lo más importante del 2011 en materia internacional. Me gustaría empezar con lo más importante de enero. ¿Cómo abrió el año pasado exactamente el primero? Bueno, abrió con Estonia al mando, porque Estonia adopta el euro como moneda oficial, mientras que las islas de Bonaire, Saba y San Eustaquios adoptan el dólar estadounidense. Les recomiendo ver la cápsula de la disolución de las Antillas neerlandesas, donde explicamos por qué Saba, Bonaire y San Eustaquios tienen un cambio en ese sentido. Y también abrió el año con Dilma Rousseff asumiendo la presidencia de Brasil. Al mismo tiempo también Hungría asume la presidencia de la Unión Europea. En otras noticias importantes, del 9 al 15 se hace un plebiscito, un referéndum para la independencia de Sudán del Sur, que discutiremos más adelante con calma. El 14 de enero en Túnez, el presidente El Adin Ben Ali huye del país luego de un mes de disturbios causados por diversas protestas. Y ese mismo día Wikipedia, la famosa enciclopedia de Internet, cumple 10 años de vida. El 22 de enero, la Revolución de los Jazmines de Túnez crea una inestabilidad política regional y amenaza con extenderse a otros países del norte de África y del Medio Oriente. El día 23, la rebelión de Túnez finalmente llega a Egipto, en la cual hay fuertes protestas, parte contagio y parte, desde luego, las indignaciones propias de los egipcios al interior del país. Y el día 26 tenemos el famoso Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El día 31, Níger, el país africano, celebra elecciones presidenciales y parlamentarias. Y ya entrando de lleno a febrero, el 11 de febrero triunfa la revolución de Egipto después de 18 días de violentas protestas en la que Hosni Mubarak, el presidente, renuncia a su cargo y deja el país en manos de las fuerzas militares. El día 18, Uganda lleva a cabo elecciones presidenciales. El 21, en Libia, la rebelión popular contra el régimen de Muammar al-Gaddafi, que ya llevaba varios días previamente, amenaza con convertirse en una guerra civil. El día 27 hay un terremoto muy importante de 8.8 grados en la escala de Richter en Chile, al sur de Chile de hecho. Y finalmente en marzo, para empezar con esos 3 meses del año, tenemos que hubo elecciones parlamentarias en Estonia el día 6, un terremoto sacude el día 11 a Japón, ustedes recordarán, de casi 9 grados centígrados. Hablamos de esto en nuestro programa sobre el accidente nuclear en Fukushima, que provoca desde luego un accidente todavía mayor en términos nucleares. Y el 17 de marzo tenemos una reunión del Consejo de Seguridad en la que se aprueba una zona de exclusión aérea sobre Libia. Aquí ya Francia anuncia una intervención aérea directa contra las fuerzas de Gaddafi. El día 19, una alianza de países, amparados por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ataca a Libia. El día 23, en Portugal, José Sócrates dimite como primer ministro al no conseguir apoyo para un nuevo plan de recortes consensuados en el marco de la Unión Europea.
Y finalmente, el 31 de marzo, las fuerzas rebeldes que apoyan al presidente electo Alassane Ouattara cercan la capital de la nación controlada por las fuerzas leales al presidente saliente Laurent Gbagbo. Y con eso tenemos nuestros primeros 3 meses del año. Y creo que lo más rescatable de esta etapa es, desde luego, la primavera árabe. Y para ello me gustaría que comentáramos un poquito qué es la primavera árabe y cuáles son sus consecuencias. Sí, para empezar hay que primero establecer a qué se le ha denominado la primavera árabe. Esto se hace referencia al conjunto de movimientos sociales que surgieron en los países árabes. Cabe destacar que no es que hayan sido los primeros movimientos que hayan surgido en la historia de los pueblos árabes. Ya había antes protestas, pero estos fueron especialmente únicos porque tenían un origen laico y porque además el origen de estos conflictos había surgido desde la misma población civil. No habían sido golpes militares, no habían sido puestos desde las cúpulas de poder, sino que surgieron de la población. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron los levantamientos en esta región del planeta? Pues fueron varias. Para empezar, los regímenes que inicialmente eran o habían surgido de los nacionalismos árabes, pero con el tiempo se convirtieron en gobiernos corruptos, autoritarios y que no permitían, digamos, la transición a gobiernos democráticos. También las duras condiciones de vida que tenían en esta región, aunadas a la crisis económica y financiera mundial que agudizó la pobreza y la desigualdad en estos países, la falta de libertades, la libertad de expresión, la libertad de moverse, la libertad de elegir su propio trabajo, ¿no? También fueron donantes, la militarización que se tenía en algunos regímenes de esta zona, obviamente la desigualdad, son países totalmente desiguales, donde hay pocos con mucha riqueza y la mayoría de la población son pobres. Y bueno, los orígenes de esta primavera árabe se tuvieron desde 2010, desde ya octubre, cuando en la región del Sahara Occidental ya se daban movimientos, pequeños movimientos o pequeñas revueltas, ¿no?, que fueron de alguna manera detenidas por los propios gobiernos. Pero el mayor detonante de esta primavera árabe fue en Túnez, en donde ya desde diciembre se estaban organizando movimientos, digamos, de población en contra del gobierno de Ben Ali. El gobernante había logrado un crecimiento económico importante en el país, ¿no?, porque había fomentado el turismo en Túnez, había fomentado la inversión extranjera, la creación de la instalación más bien de empresas transnacionales dentro del país. O sea, aunque había habido un crecimiento económico en el gobierno de Ben Ali, había mucha desigualdad, porque era una oligarquía en donde todo el poder, toda la riqueza se concentraba en unas cuantas familias y el resto de la población no tenía absolutamente nada. Y algo importante del movimiento en Túnez fue que con la crisis económica se dejaron de crear empleos y los más afectados fueron los jóvenes. Se dice que 30% de la población que podía estar económicamente activa no lograba encontrar empleo. Y la mayoría de ellos eran jóvenes. Por lo que los mismos jóvenes se empezaron a organizar y crearon protestas contra este desempleo que había en Túnez. Fue así que la revuelta popular triunfó también gracias a que estos jóvenes y estos movimientos fueron apoyados por el ejército, que también fue descuidado por parte de Ben Ali. El siguiente país que tuvo movimientos importantes fue Egipto. En este caso, las protestas iniciaron los primeros días de enero y tiempo después el presidente Mohamed Mubarak, acceso a Internet para que se dejaran de organizar este tipo de movimientos. Aquí cabe aclarar entonces que Internet fue una fuente importante para organizar a toda la población y que se pudieran salir a la calle a protestar. Después, el presidente Mubarak cesó formalmente al gobierno y declaró que crearía uno nuevo. Depuso entonces también al vicepresidente de Egipto, que llevaba, por cierto, ya 30 años en el poder. Y en febrero hubo enfrentamientos entre los que estaban a favor de Mubarak y los que estaban en contra.
de manera tal que el 10 de febrero Mubarak cede todo el poder presidencial al vicepresidente Omar Suleiman. Se levantó tiempo después el estado de emergencia en Egipto y se declaró después que se harían elecciones 6 meses después de que fue depuesto Mubarak. Pero también, bueno, hubo varias protestas en otros países. En Argelia también hubo movilizaciones en las calles. Ahí en Argelia el presidente Bouteflika promete el fin del estado de emergencia y el primer ministro Ahmed Ould dice que el estado de emergencia va a ser eliminado a finales del mes de abril. También en Líbano hubo protestas importantes, en Jordania hubo protestas menores y manifestaciones también en las calles, en Mauritania también se dieron pequeños movimientos, en Sudán hubo protestas también menores, Omán también tuvo algunas protestas y ahí el sultán anunció un incremento en el salario mínimo de los del sector privado. Entonces ese fue el cambio que hubo en Omán. En Arabia Saudí también hubo movilizaciones, hubo violencia en las calles, pero la policía detuvo estas protestas. En Siria hubo protestas grandes, hubo muchos fallecidos y finalmente el presidente Bashar al-Assad concedió liberación de presos y detenidos políticos. Y bueno, como ya les comenté, hubo protestas en varios países, ya les mencioné los más importantes. Los últimos: Somalia, Bahrein, Irán, Libia, Kuwait y Marruecos. Eso es a lo que se le llama la primavera árabe. Y bueno, este tipo de movimientos tiene bastante relación con lo que pasó posteriormente en otros países. Ya les había yo mencionado que muchas de estas protestas fueron originadas por jóvenes y fueron impulsadas por medios electrónicos como el internet, las redes sociales. A mí me parece rescatable de la primavera árabe es que se derrocaron a gobiernos que en realidad eran los primeros gobiernos de África. Sonará raro esto, pero eran gobiernos que surgieron de los procesos de independencia nacionales, desde luego de los años 50, 60 y 70 y algo más, aunque suena música, en el norte de África. Entonces es relevante rescatar esto. Son los primeros gobiernos dictatoriales que duraron 30, 40 años y desde luego para África va a ser difícil el proceso de crear nuevos gobiernos porque no han tenido otro o no conocen otro referente más que este. Entonces creo que ahí está el verdadero reto para el norte de África y Medio Oriente al intentar constituir nuevos gobiernos en base a estas primaveras árabes. Y todavía creo que tenemos que rescatar la diferencia con Europa del Este. Europa del Este también tuvo un proceso democrático a finales de los 80, principios de los 90, debido a la caída de la Unión Soviética, a la disolución de la Unión Soviética, desde luego, pero ahí tenían, creo yo, al menos cierto pasado que nos inspiraba a hablar de algunos gobiernos previos y que podían ser referentes, a alguna experiencia quizá en constitución de gobiernos que África no tiene muy arraigado. De ser colonias pasaron a gobiernos dictatoriales y ahora es como empezar de nuevo. Entonces África tiene ese doble reto. ¿Algo más que quieran agregar? Exacto, y en ese sentido, bueno, creo que busquen su identidad, bueno, esa identidad política perdida a través de partidos o la serie de partidos que han surgido, pero con tendencia religiosa, ¿no? Como en el caso de Túnez, que siguen esta ola de identidad o encontrar esa identidad árabe musulmana. Y bueno, creo que esa ha sido como una de las principales consecuencias que ha tenido esto y en donde se verá pues que busquen y encuentren como un apoyo, por así decirlo. Ahora vamos a una pausa, escucharemos una canción, Sonia. Sí, vamos a escuchar algo de Black Eyed Peas, que fue muy sonado en 2011, Just Can't Get Enough. Regresamos a la Torre de Babel. Ahora vamos a platicar un poco sobre los acontecimientos más importantes en los meses de abril, mayo y junio del año 2011. En abril, el 2 de abril, en España el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que no se presentará a elecciones en 2012. En Costa de Marfil, las fuerzas rebeldes que apoyaron al presidente electo Alassane Ouattara, con apoyo de las fuerzas militares francesas, arrestaron al presidente saliente Laurent Gbagbo, poniendo fin aparentemente a la guerra civil en ese país africano. Finalmente, el 17 de abril, en Finlandia se celebraron elecciones parlamentarias. En mayo, el 2 de mayo, una fecha muy importante, Estados Unidos anunció la muerte de Osama Bin Laden en un tiroteo en Pakistán debido a un asalto de tropas de élite estadounidenses. También ya aquí en el Aleph habíamos comentado sobre la muerte de Osama Bin Laden. El 4 de mayo en Nueva York, la policía local detiene al francés Dominique Strauss-Kahn, que es
era director del Fondo Monetario Internacional, por delitos sexuales, entre ellos el intento de violación contra una empleada de hotel. El 26 de mayo, en Serbia, es arrestado Ratko Mladic, el último de los más importantes criminales de guerra de las guerras yugoslavas, que quedaba en libertad. En junio, el 1 de junio, otro evento súper importante, la movilización estudiantil en Chile, y de eso vamos a profundizar un poco. Sí, bueno, pues vaya, el movimiento estudiantil chileno se ocupa gran importancia dentro del contexto internacional en el año pasado, puesto que, bueno, el último acontecimiento reciente fue que tomaron la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación. Esto a raíz de un gran descontento por los costos en la educación, y que precisamente también golpea parte de la presidencia de Sebastián Piñera, exactamente. Y por otro lado tenemos la Confederación de Estudiantes de Chile, que bueno, estos empezaron con 35 estudiantes manifestándose durante 36 días, y bueno, quienes han participado en estas movilizaciones, o quienes han puesto en pie esta movilización, pues ha sido más que nada organización de estudiantes, y por otro lado que están en contra de los banqueros por las cuotas en la educación, y que estas se han incrementado de unos años para acá, de 5 años para acá. Pero no solamente ha habido manifestaciones así, sino también se han manifestado en el Palacio de la Moneda, por ejemplo en Chile. Esto también habría que ligarlo con lo que nos había mencionado Sonia hace un momento, de que también los jóvenes árabes se habían manifestado precisamente por la falta del que esta fuera pues menos costosa, y también habría que relacionarlo junto con el movimiento de los indignados en España, que también es el mismo, en sintonía de lo mismo. Es la falta de acceso pues a la educación, la falta de presupuestos para invertir más en las escuelas y en las universidades, que hoy en día se ha convertido pues inclusive es el segundo objetivo de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Y pues sí, se ha visto, esto afecta también al contexto internacional. En Europa pues ha pegado más, pero retornando otra vez a Chile, pues esto también va en contra del gobierno de Salvador Piñera, y esto también ha dado sesgos a todos los países en Latinoamérica para que también puedan ejercer o hacer una mayor participación política de los jóvenes, quienes al final son los que más tienen que hablar. Pero bueno, también finalizar mi intervención con que también en México ya habíamos vivido esto en el año 2000 con la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México, de estudiantes que también exigían el pago de la reducción de estas cuotas y no a la privatización de la educación. Bien, en consonancia con Emanuel. El caso es totalmente distinto como ocurrió en México, porque en el caso de Chile, desde 1990, con Augusto Pinochet se decretó una ley en la cual el Estado dejaba de participar en la educación universitaria, y serían las universidades privadas o la iniciativa privada la que estaría a cargo de esto. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que a nivel mundial estamos viendo que lo local ya no se puede leer solamente desde una perspectiva, sino tiene que tomarse en cuenta su consonancia y su réplica en otros lados. Esto lo podemos ver, por ejemplo, no nada más en el caso de Chile, sino también en Grecia, cómo las políticas de austeridad poco a poco se han ido incrementando, y esto va en detrimento de la población, sobre todo en las condiciones de salud y de educación. Eso porque en Chile justamente se están dando una serie de privatizaciones a partir de que el Estado precisamente no ha podido sanear completamente las demandas de la población. Creo que es digno de resaltar este caso porque es una excepción en algunos sentidos, ¿no? El sistema chileno educativo es prácticamente privado o está en manos de privados. De ahí que cueste tanto para los estudiantes el estudiar. Valga el juego de palabras, es irónico que a un estudiante se le limite el querer estudiar, ¿no? Cuando otros países están promoviendo que se estudie. En este caso, la principal crítica en Chile es que los estudiantes quieren que el Estado intervenga en la educación, que el Estado financie la educación. Es distinto a México, por ejemplo, que señalaba Emanuel, porque aquí el Estado sí es parte de la educación y se garantiza una educación pública y gratuita.
pero en Chile es privada prácticamente, a excepción de las becas, algunos fideicomisos y fondos que se dan para ayudar a que el estudiante concluya sus estudios. En realidad la educación es en su mayoría privada y los estudiantes estudian bajo créditos, es decir, reciben un apoyo de un banco o de incluso del gobierno para concluir los estudios, pero al final tendrá que pagar ese dinero. Ahí está la gran diferencia con varios países, sobre todo de la región. Incluso América Latina ha avanzado mucho en los últimos años en materia educativa y sobre todo en este tema de la seguridad social. Entonces, un país que, digamos, es de los más desarrollados de América Latina y que de hecho ya es miembro de la OCDE, debería al menos estar consciente que su papel en el sector público, sobre todo en el educativo, es todavía deficiente. Me gustaría poner en la mesa nuevamente el tema de la crisis del euro. El peso o el golpe que recibió esta moneda y lo que significó para la Unión Europea y sobre todo algunos países claves como Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda, y no me sigo nada más porque se me olvidan todos los países de la Unión Europea. Bueno, pues sí, en ese sentido, el euro el año pasado sufrió sí una crisis muy rara a la vez y muy que afectó realmente al tercer mundo del primer mundo. Entonces, entre esos países pues tenemos a los que ya había mencionado Héctor y también tenemos un poco a España y tenemos les comento que últimamente el Foro Económico Mundial de Davos habló sobre este tema y al respecto los resultados lanzados fueron que el euro se iba estabilizando. Durante el durante el primer semestre de este año, el euro va a poder volver a adquirir se va a poder volver a capitalizar con otra vez con la cooperación de Alemania, obviamente un poco también de Italia, pero sí va a costar un poco porque el Banco Central Europeo también está invirtiendo mediante acciones y mediante propuestas. Aquí tengo una nota de Reuters que nos habla sobre que solo el 40% de los altos ejecutivos en todo el mundo muestra esta confianza en un crecimiento de ingresos de sus compañías de los próximos 12 meses, por debajo del 48% del 2011. Según un sondeo, 1.258 presidentes ejecutivos conocidos al martes. Entonces, mucha gente también tiene este temor de invertir en acciones en Europa porque, esto va el euro sí pasó por un periodo negro, pero quienes están tratando de volverse a capitalizar han sido pues Grecia y Portugal, son como ahorita los países prioritarios para la Unión Europea. Y España también está volviéndose a capitalizar. Inclusive a finales de este año, a mí me tocó ver mediante televisiones la celebración de fin de año estuvo un poco oscura porque mucha gente había perdido su empleo, pero las últimas estadísticas nos muestran que en un periodo de, como les comentaba, de 6 meses, pues podremos salir a flote. Bueno, ellos, ¿verdad? Porque nosotros estamos acá en tercer mundo. También una crisis, pero ahí no veo el flote. Nosotros, ya estamos aquí inmersidos, pero sí, inclusive el día de ayer platicaba con una persona que venía de España y me decía que la crisis se estaba viviendo en Europa muy diferente a lo que estaba pasando aquí en Latinoamérica. Sí, me parece muy interesante porque justo el informe del Fondo Monetario Internacional publicado el martes señala que a pesar de que algunos países de la zona euro van a aumentar su crecimiento un poco respecto al escenario que tienen ahora, Italia y España van a permanecer así, sumergidos en la crisis, ¿no? Por otra parte, creo que uno de los casos que más emblemáticos es el de Grecia, que en esta semana, en la publicación del proceso, se hace un informe muy detallado de todas las condiciones sociales y cómo la gente que incluso en algún momento pensó que jamás iría a lugares de asistencia para comer o para dormir, has pasado por eso, ¿no? Ahora ya la gente va a esos lugares y se llena y es insuficiente. Eso por una parte. Por otra parte, es también en el libro de la doctora Graciela Arroyo, la dinámica mundial del siglo XXI, Paulino Arellanes habla de este proceso de desregulación que se da en el siglo XXI y que ha sido parte de este fenómeno de la globalización. El proceso en el cual los estados dejan de regular el mercado y el comercio para regular ahora el libre mercado y el libre comercio. Y también, como decía Emanuel hace poco, si tienen miedo los inversionistas de tomar acciones en los bancos europeos es principalmente porque se explica, de acuerdo a David Cameron,
que muchas de las deudas o de los pasivos que en 2008 hubieron por la crisis inmobiliaria, la Unión Europea no se deshizo de la mitad de ellos. Entonces, aún siguen restando esos problemas dentro del sistema financiero de la Unión Europea. Inclusive también habría que añadir que para Turquía le va a ser un poco complicado, puesto que pues se encuentra entre Europa, es la división entre Europa y Asia, y el proyecto de propuesta de poder estabilizar y de inducirse al entrar a la zona euro, pues también le será un poco más complicado, pero bueno, lo del proceso de adhesión pues sigue en pie, ¿no? Creo que aquí lo importante, lo que tenemos que señalar es que fue una crisis de deuda soberana, es decir, los países se endeudaron más de lo que debían, incluso algunos países como Italia superan el total de su Producto Interno Bruto en deuda, es decir, deben más de lo que podrían tener e incluso pagar aunque no gastaran ni un peso más en absolutamente nada. Eso es de rescatar porque el Pacto Europeo, ese ansiado Pacto Europeo que se veía a finales del año surgir para salvar a Europa de la crisis, no funcionó. Y parte porque Inglaterra no apoyó este pacto, y parte también porque muchos estados estaban reacios a aprobar alguna limitación mayor a su propia soberanía nacional. Es decir, este pacto lo que buscaba es evitar que los estados gastaran hasta ciertos topes. Y eso iba a ser monitoreado por la Unión Europea y por otros estados evidentemente integrantes. Entonces muchos estados como Reino Unido dijeron, yo no quiero que otros estados mis finanzas, yo soy capaz de hacerlo lo propio. Desde luego que eso no pasó con Grecia, no pasó con Italia, no pasó con España, que gastaron más de lo que tenían. Entonces creo que el pacto era positivo y lamentablemente sigue estancado. Y entonces con esto terminamos este bloque y pasamos a nuestro tercero. ¿Escucharemos algo de música, Sonia? Sí, vamos a escuchar otro hit, digamos, de 2011, de Katy Perry, de One That Got Away. Pero en ese orden de ideas hubo más noticias, ¿no, Emanuel? De julio, agosto, septiembre. Sí, en efecto, Marruecos realiza un referéndum y aprueban una reforma constitucional que disminuye el poder del rey y cediéndolo al primer ministro y daría libertad religiosa a la población, entre otros. En Tailandia se celebra elecciones parlamentarias y triunfa el partido Puea, caray. ¿Qué tailandés tan fluido tienes? Casi, bastante, con mayoría absoluta. En otras noticias, Sudán del Sur declara su independencia, Italia aprueba un plan que ya lo habíamos comentado, y está la crisis alimentaria del Cuerno de África. En julio, en agosto empieza la crisis del techo de deuda a Estados Unidos del 2011. En Estados Unidos el Senado aprueba acuerdo para subir el techo de gasto público del país, evitando que el gobierno de la primera potencia económica del mundo entrara en suspensión de pagos. La ONU declara oficialmente hambruna en 3 zonas de Somalia. Que es muy importante, ahorita lo discutiremos con más detalle, pero continúa. Exactamente. Se inician disturbios en Londres donde grupos de jóvenes se enfrentan a la policía y saquean locales. En Italia, Silvio Berlusconi aprueba el plan de ajuste de gasto más atractivo de la Unión Europea. En Libia, las fuerzas rebeldes toman el control de casi toda la ciudad capital de Trípoli. Y en México, un atentado en Monterrey, incendio y masacre dentro del Casino Royal, dejando víctimas de 52 personas. En Japón, el primer ministro Naoto Kan anuncia su renuncia, que surge cuando su puerto elija a su sucesor. Y en esta lógica, un tema que me gustaría resaltar es la independencia de Sudán. Precisamente en las noticias que comentaba Manuel, el 9 de julio, Sudán del Sur nace como un estado nuevo. Habemos nuevo estado y es Sudán del Sur, un nuevo país en África. Y eso se debe a que hubo un proceso muy largo de conflicto al interior de Sudán que desencadena desde luego este proceso plebiscitario, por así decirlo, que lleva a la independencia de Sudán. Nace, podríamos encontrar los antecedentes al menos desde 1983, cuando hay una guerra civil, la segunda guerra civil de hecho sudanesa, en la cual se enfrentan evidentemente la gente en Sudán, la del norte contra la del sur, por razones variadas, entre ellas étnicas, religiosas, musulmanes contra no musulmanes, pero también cuestiones de intereses. Había petróleo, de hecho hay petróleo y agua en la frontera entre Sudán del Norte y Sudán del Sur. Entonces, muchos decían que era necesario que se separaran. Y surge un grupo rebelde llamado el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, que buscaba precisamente llevar a Sudán del Sur a una independencia. ¿Qué es lo que pasa? Que este conflicto, esta guerra civil de 1983 se prolonga hasta el año 2005, año en que se llega a un acuerdo, el acuerdo de Naivasha, en la cual el gobierno de Jartum, el gobierno de la capital de Sudán, se reúne con este ejército para acordar un plebiscito futuro. Es decir, que en el año 2005 empezar a desarrollar un acuerdo para la independencia de Sudán. Para ello, desde luego, tardan mucho tiempo en desarrollarse, hasta el año 2011. Presiones principalmente de Estados Unidos, que desde el año 2010 estaba buscando que se llevara a cabo este plebiscito plenamente. Se logran en el año 2011, a principios del año 2011,
en enero, en el cual se arroja resultados favorables para Sudán del Sur. Más del 90% de la población de Sudán del Sur está a favor de la independencia. Bajo esta lógica, entonces, el gobierno central de Sudán, el de Jartún, tiene que aceptarla y reconocer para el 9 de julio formalmente la independencia de Sudán del Sur. Desde luego que hay muchos intereses, hay incluso factores internacionales como la presencia de Uganda y Eritrea apoyando a este grupo rebelde que buscaba la independencia al sur. Hay actores externos, grandes compañías que buscan el petróleo que está entre el sur y el norte en Sudán y que desde luego buscan debilitar al gobierno sudanés. Creo que es recomendable discutir este tema porque tiene implicaciones futuras, es decir, posibles estados como Somalilandia, por ejemplo, la República de Cabinda o Camerún Meridional pueden ocupar esto como un antecedente para buscar su independencia. Y siguiendo con el mes de julio, me gustaría comentar el tema del ataque terrorista, que además causó mucho furor en Europa por las connotaciones que esto conlleva en un sentido democrático y hasta de inclusión de culturas, porque es un ataque racista, en cierto sentido, que comentaremos más adelante. Pero, ¿qué les provoca este ataque a ustedes? Bueno, primero que nada habría que comentar que es considerado el peor ataque a la ciudad desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, que se dio en puntos estratégicos, ¿no? La primera sería la explosión en el centro de Oslo, que fue en el complejo de edificios del gobierno. Y bueno, lo más importante de ahí es que ahí se encuentra la oficina del primer ministro noruego. Y bueno, la segunda, el segundo ataque, que fue el tiroteo contra el campamento de las Juventudes Socialdemócratas. Es un campamento del Partido Laborista. Y bueno, en eso creo que habría que hacer un poco de énfasis o análisis, que nuevamente se vuelven a atacar dos puntos estratégicos, dos espacios estratégicos en una ciudad, ¿no? Y bueno, en este caso se ataca así directamente, o yo lo veo así, al gobierno de Noruega. Efectivamente, el concepto de movimiento local antisistema es lo que en el diario RIA Novosto de Rusia decía que el objetivo de Anders Behring era atacar la política de multiculturalismo que lleva a cabo el gobierno de Noruega, sobre todo al no frenar la inmigración islámica. Y también recordemos, por ejemplo, que este hombre, Anders Behring, formaba parte o militaba dentro de la Liga de Defensa Inglesa, que es un grupo antiislamista de extrema derecha, y eso de alguna manera también nos deja ver lo que está sucediendo en general en el contexto europeo, ¿no? Recientes votaciones han arrojado resultados en los cuales han ganado partidos conservadores o partidos considerados de derecha, a diferencia de lo que había venido sucediendo en años anteriores. Y también recordar que el gobierno de Noruega en algún momento se dijo que habían sido un grupo islamista. Sin embargo, bueno, y esto debido a que Noruega había sido amenazado por su participación como miembro de la OTAN en Afganistán. Pero eso nada tuvo que ver con, por ejemplo, los atentados de Estocolmo, en los cuales sí fue una participación de grupos islamistas, y fue en reproche a las caricaturas o las bromas que se hicieron de Mahoma por el artista Lars Vilks. Lo que tenemos que subrayar en este caso es que tiene tintes de discriminación el tema, y además preocupa a Europa porque en este momento están pidiendo por la inclusión, por crear una imagen paneuropea, y desde luego esto conlleva una fragmentación mayor cuando empezamos a hacer distinciones entre los europeos por su religión, por su etnia, por su lengua. Entonces ahí creo yo vienen los mayores problemas para el resto de la Unión Europea y sobre todo lo que conlleva para el proceso de integración y cómo incluir a diversos grupos en su comunidad. Y bueno, con esto haremos una pausa más, Sonia, para pasar al tercer bloque. Sí, vamos a escuchar una canción. Es Judas de Lady Gaga y regresamos para seguir discutiendo sobre el tema. Pues bien, estamos de vuelta con la cuarta sección. En esta sección discutiremos sobre la hambruna en el Cuerno de África, este tema que importó mucho al mundo y que debería importarnos a todos en julio y agosto, mediados del año 2011. ¿Y por qué es de importancia? Porque hubo millones de personas expuestas, víctimas posibles de hechos reales de esta desgracia, y además había advertencias previas de que tenía que evitarse. Y no se evitó porque, desde luego, costaba dinero. Los países más desarrollados, las organizaciones internacionales no hicieron lo eficiente o lo suficiente para evitar este tipo de conflicto. Lo que pasa es que hubo una temporada de sequías, cada vez más recurrentes, producto del cambio climático, desde luego, que llevó a una severa crisis alimentaria a lo largo de Somalia, Etiopía y Kenia, los países que se localizan en el Cuerno de África, en el llamado Cuerno de África. Y además afectó a otros países como Djibouti, Sudán, Sudán del Sur, la nueva república que hablamos, y Uganda.
Esto es un acontecimiento sin precedentes porque no teníamos un récord así desde los años 80. E incluso Naciones Unidas catalogó esto como la peor crisis en 60 años. Desde luego que esto tiene muchas implicaciones porque se advirtió un paquete de rescate inicial de $2.000 millones, de los cuales únicamente se obtuvieron $1.000 millones en un inicio para enviar toneladas de alimento a Somalia, principalmente, que es el país más afectado. Esto únicamente fue un parche porque no se actuó de forma eficiente para evitar el problema a futuro. Lo que tenemos es que hasta el día de hoy hay consecuencias de esta sequía, de esta falta de alimentos en la región, y también nos lleva a plantearnos que estos países no tienen una suficiencia alimentaria y tienen que de hecho cultivar lo poco que consumen. Es decir, que en caso de sequías como esta, se ven afectados totalmente. Bien, esta crisis se agrava por las consecuencias del cambio climático que se viven en la región, las cuales hacen todavía más fuerte el proceso de sequía y no hay suficiente pasto para todas las personas que se dedican a esas actividades agrícolas y de pastura. Y bien, en esta lógica llegamos ya a finales del año, los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, para discutir los temas más importantes de esta etapa. Tenemos entonces como noticias centrales en octubre. En Polonia, la celebración de elecciones generales, las elecciones presidenciales en Camerún, también la movilización global de 15O. El ETA anunció finalmente el cese definitivo de la violencia, esto también por ayuda del Mariano Rajoy, y la muerte de Muammar Gaddafi, que sin duda va a ser un parteaguas en la historia de todos los países del norte de África. Se lanzan los primeros satélites del sistema de navegación Galileo dirigido por la Unión Europea. Hay elecciones presidenciales en Irlanda y Kirguistán. Asimismo, Palestina se convierte en miembro de pleno derecho de la UNESCO a pesar de la oposición de Estados Unidos e Israel. Y ya para noviembre, después del acuerdo alcanzado con la Unión Europea, el primer ministro de Grecia convoca en referéndum a sus conciudadanos para saber si están de acuerdo con las medidas para resolver la crisis de la deuda griega. El 6 de noviembre en Nicaragua se celebran elecciones presidenciales, asimismo en Liberia, y para el 12 de noviembre Silvio Berlusconi dimite como presidente del Consejo de Ministros de Italia. Se da una reunión anual de la APEC en Hawái. Y bueno, siguiendo con el mes de noviembre, tenemos que el 20 en España se celebran elecciones generales, ganándolas el Partido Popular, con una mayoría absoluta, y bueno, vamos a discutir este tema un poco más adelante. 23 de noviembre en Arabia Saudita, el presidente de Yemen firma un acuerdo con la oposición por el que transfiere todos sus poderes a su vicepresidente y acepta retirarse para dar paso a la transición a la democracia. Inicia la 17ª conferencia de la ONU sobre cambio climático y bueno, el objetivo central en esta es prorrogar el protocolo de Kioto. El 29 de noviembre se da un ataque a la embajada británica en Irán y el 30 finalmente el expresidente de Costa de Marfil es extraditado de su país a los Países Bajos para ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Esto es rescatable porque, bueno, se trata del primer ex jefe de Estado que será juzgado por la Corte desde la creación de este tribunal internacional. Para el mes de diciembre, bueno, está otras noticias. El 4 de diciembre el gobierno italiano aprueba el primer paquete de medidas anticrisis que suponen unos duros recortes para la población. Entre ellos, aumentar la cotización de las pensiones a los 42 años. También, bueno, por otra parte, en Rusia se celebran elecciones parlamentarias y el partido Rusia Unida del primer ministro Vladimir Putin obtiene la victoria al conservar la mayoría absoluta. En Croacia se celebran elecciones parlamentarias y triunfa la oposición socialdemócrata de centro-izquierda. En Eslovenia se celebran elecciones parlamentarias. El 9 de diciembre, en Bruselas, concluye la histórica cumbre europea destinada a tomar medidas para salvar el euro y solucionar la grave crisis. El 10 de diciembre, en Rusia, se celebran las manifestaciones de protesta más multitudinarias desde el fin de la Unión Soviética. Y bueno, los manifestantes aquí protestan por el presunto fraude electoral en las pasadas elecciones parlamentarias y contra el gobierno de Vladimir Putin. El 17 de diciembre fallece el presidente de Corea, Kim Il-jong. El 18 de diciembre, Estados Unidos culmina el retiro de Irak tras 9 años de conflicto. Y finalmente, en Colombia, una explotación de oleoducto deja 15 víctimas y más de 90 heridos el 23 de diciembre. Y dentro de esos 3 meses tenemos una fecha muy importante, el 20 de noviembre, en la cual se realizan elecciones en España. ¿No es así, Manuel?
pues sí, el 20 de noviembre fueron las elecciones en España. Fue un resultado aplastante para el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, quien gana las elecciones es el Partido Popular, y es Mariano Rajoy con un 60% de los votos escrutados y 187 escaños. Fueron las elecciones que tuvieron una mayor participación, con un 70% de los votantes. Y en ese sentido también el Partido Socialista, después de 15 años, pues vuelve a triunfar. También todos los partidos minoritarios, como fueron, entre algunos como el Partido Nacionalista Vasco, la Unión Progreso y Democracia, fueron beneficiados porque también alcanzaron, fueron representados y alcanzaron uno que otro escaño, por decirlo así. Esta victoria pues también fue un poco compartida, porque vaya el hartazgo de los españoles fue que el PSOE, después de tantos años en el poder, pues como Boqui, pues fueron los malos manejos y también la arbitrariedad que tenían dentro del gobierno del PSOE. Y bueno, esto hizo que Mariano Rajoy llegara al poder. Bueno, pues como ya habíamos mencionado, por un lado el ambiente en España era que tenían a los indignados, como ya lo habíamos mencionado. Luego también cifras, el número de desempleados eran 5 desempleados por cada 10 habitantes, y también reclamaban la falta de oportunidades. Esto también pues representó la lucha contra todos los banqueros, el reclamo a la seguridad, y pues bueno, esto fue un logro para España. A partir con esto concluyó en el año pasado. Bueno, dentro de lo malo, buenas noticias. Buenas noticias para el electorado español, en su mayoría, que votó por el Partido Popular en contraposición al Partido Socialista Obrero Español, y creo que ahí está el dato relevante. Votaron en contra del PSOE más que a favor del PP. Era un tache prácticamente al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tuvo que anunciar su renuncia prácticamente antes, es decir, convocó a elecciones adelantadas. Y además una fecha muy significativa, el 20N. Las elecciones en realidad tenían mucho que ver con el pasado de la dictadura española. Quizá fue un juego, dicen algunos, del propio gobierno de Rodríguez Zapatero frente o en contra del PP. Lo cierto es que por fin a Mariano Rajoy se le hizo llegar a la presidencia después de muchos intentos y de estar presionando duramente al gobierno de Rodríguez Zapatero. Se suma desde luego el punto que comentabas, el desempleo, los indignados, Española, todos estos elementos jugaron en contra para el gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿Algo más que quieran agregar? Como dato curioso, decía el periódico El País que efectivamente no se puede medir así, decir que los que fueron a votar por una gran mayoría, porque todos los que estaban del lado del PSOE precisamente no asistieron, todos los partidarios y militantes de este partido, por el desencanto que ha producido todas las políticas de desempleo, todo lo que ha producido el recortar el pago a las pensiones de los jubilados. Bueno, en el mes de diciembre tuvimos dos eventos también muy importantes. Uno de ellos fue el retiro de Estados Unidos de Irak. Por fin, a pesar de que la guerra se había acabado un año antes, apenas Estados Unidos está retirando sus efectivos en su totalidad. Y también tuvimos la muerte de Kim Il-jong, el presidente de Corea del Norte. ¿Qué pueden decirnos al respecto? El 17 de diciembre falleció el líder coreano Kim Il-jong a la edad de 69 años. Y bueno, él gobernó Corea del Norte desde 1994. Es pertinente mencionar que falleció, bueno, el anuncio de su muerte se hace 2 días después. Dilema entre el día de su fallecimiento, el 17 de diciembre o el 19. Oficialmente se hace el 19 de diciembre. Y bueno, se dice, la versión oficial es que falleció en un tren como consecuencia de un ataque cardíaco mientras visitaba un área fuera de la capital de Corea del Norte, ¿no? Pyongyang. Él asume el poder en 1994, como les comentaba, tras la muerte de su padre, Kim Il-sung. Para estas fechas se conocía muy poco de este líder, pero bueno, el compromiso que tenía su padre con el país hace que él continúe la línea que llevaba. Y bueno, entre algunas de las actividades más importantes que hizo,
podemos mencionar que en junio del 2000 se reúne con el líder de Corea del Sur, Kim Dae-jung, y bueno, esto se convirtió en la primera reunión entre las dos Coreas desde la Guerra de Corea en 1953, y que, como recordarán, dividió a la nación en Corea del Norte y Corea del Sur. Él también mantuvo un programa de armas nucleares a pesar de las críticas internacionales y el desarrollo de muchas críticas. Él siguió adelante con esta política, y no sé si quiera comentar algo más. Lo que causa expectativa es el escenario al cual se enfrenta el hijo del líder, principalmente porque se preguntaban cuál iba a ser el papel respecto a Corea del Sur, Japón, China, Rusia, y el apoyo que Estados Unidos le brinda a Japón en el problema del desarme nuclear. Y es interesante ver cómo justo hoy en la mañana, tarde de Corea del Norte, Corea del Sur, empezaron los ensayos, algunas prácticas de artillería por parte de Corea del Sur, días después de haber muerto el líder. Y algún papel que también destacaba alguna de las doctoras de aquí de la facultad es que las ciencias sociales de en adelante van a tener un nuevo papel, que es el de prevenir o orientar más que el de analizar, porque nos enfrentamos a cosas interesantes e importantes que se imbrican con el cambio climático, y sin duda alguna Corea del Norte queda bajo un sistema de producción que no es el que está dentro de la lógica neoliberal, sino más bien en un sistema de economía planificada y tendiente a la autarquía. Por otra parte, también ha enfrentado las inundaciones. Por ese lado vemos, por ejemplo, inundaciones que han causado hambruna porque se basa en la producción de arroz, y al ver afectados los campos de sembradío, la población ha tenido grandes crisis de hambruna, al igual que esto se puede ligar con lo que hablaban hace rato de la hambruna en el Cuerno de África. Sin embargo, las condiciones son diferentes, porque allá hablamos de condiciones de sequía y acá hablamos de condiciones por tempestades de humedales o de los tifones que hay en esa región. Y el otro acontecimiento importante fue la salida de Estados Unidos de Irak. Aquí creo que tiene mucha importancia en el contexto internacional, porque fue una promesa que Obama hizo desde el principio de su administración y que por fin cumple en su totalidad. Y lo preocupante, lo verdaderamente preocupante, es que Estados Unidos fue a Irak, hizo un polvorín, se salió y dejó la casa en desorden. Ahorita veremos qué pasa con Irak una vez que Estados Unidos está totalmente lejos de las dinámicas internas, o al menos eso parece en términos militares. Bueno, como bien dice Héctor, después de 9 años, finalmente las tropas norteamericanas dejan a finales de diciembre Irak, y bueno, después de que esto comenzara en marzo de 2003, un poco las condiciones de ese entonces, en ese momento el dictador Saddam Hussein tenía el poder de Irak, mientras que Estados Unidos era dirigido por el conservador George Bush. Actualmente el panorama internacional es muy diferente, o la situación en estos dos países. Bush está retirado de la política, mientras que Saddam Hussein, como saben, murió en 2006, ¿no? Esto tras un juicio que fue elaborado, realizado de manera rápida y, desde mi perspectiva, un poco cuestionable. Y bueno, como decías, refiriéndonos o analizando un poco las consecuencias que ha traído esta retirada, bueno, es que queda un país con desempleo, inseguridad y, bueno, entre otras consecuencias sociales, la falta de electricidad y agua potable, cosas que dejan a la comunidad iraquí, pues en una situación muy, muy complicada, que hacia esto le sumamos las divisiones religiosas y, bueno, ¿cómo decirlo? Pues los conflictos serios. Los conflictos de Irak. Exacto. Y bueno, que no hay un orden político. Vemos que queda, no sé si peor el desorden que había en 2003. Un Irak acéfalo en Medio Oriente. Exacto. Ahora tendremos que ver la nueva estrategia de Estados Unidos. Otra vez hacia Irak, ¿no? Una vez que ya no tendrá que pensarlo en términos militares. Y bueno, con esto llegamos al final ya del programa.
se ha logrado cumplir nuevamente el objetivo, hablar de los 365 días del año que hay de ellos en materia internacional, lo más relevante. Me gustaría dejarlos con la lista de fallecidos del 2011, para acabar con optimismo el programa. Aquellos personajes que nos dejaron el año pasado y que además tuvieron un papel muy importante en la comunidad internacional. Me refiero a Samuel Ruiz García, por ejemplo, el obispo mexicano que apoyó al ZLN, murió en enero, a principios del año 2000, el sociólogo estadounidense Daniel Bell. Otros importantes son Elizabeth Taylor, esta actriz inglesa tan famosa por sus ojos bicolores, de distintos colores, uno de ellos morado supuestamente, y además excelente actriz, que murió el 23 de marzo. En abril, el 30 de abril, murió Ernesto Sabato, escritor argentino. En mayo tenemos a Bin Laden, creo que no es tan honorable el caso comparado con el resto. Leonora Carrington también murió en ese mes, la pintora surrealista y escritora mexicana. En el mes de julio murió el expresidente brasileño Itamar Franco, que gobernó de hecho Brasil en 1992 y 1994. El 9 de julio murió Facundo Cabral, además en condiciones bastante lamentables en Guatemala, este cantautor argentino, fantástico cantante. Y el 23 de julio murió Amy Winehouse, que muchos de ustedes conocen por sus recientes éxitos. Y desde luego está en puerta un disco inédito que va a salir próximamente, que preparó la familia. En el mes de septiembre murió Jorge Lavat, un actor mexicano. El 30 de septiembre Gaspar Enaide, Capulina. ¿Quién no se rió alguna vez con Capulina viendo sus programas de televisión? Y en el mes de octubre tenemos a Steve Jobs, aquella muerte que transformó la industria del entretenimiento y de la producción en los Estados Unidos, cofundador de Apple además. El 16 de octubre murió Miguel Ángel Granados Chapa, periodista mexicano, un excelente periodista mexicano. El 20 de octubre, Gaddafi, ahí tampoco hay comentarios positivos, líder de Libia entre 1969 y 2001. En noviembre murió Francisco Blake Mora, el secretario de Gobernación de México en funciones. El 29 de noviembre murió Guillermo O'Donnell, este fantástico politólogo argentino. Y en diciembre finalmente murió Kim Il-jong, como ya comentamos, líder norcoreano, y Pedro Armendáriz Jr. los últimos días del mes del año. Y con ello concluimos para dejarlo siempre con un buen sabor de boca y esta lista de los fallecidos del 2011. Esto ha sido todo el día de hoy. Agradezco enormemente a Emanuel por estar aquí. Emanuel. Sí, agradezco a Héctor, Sonia y a mis compañeras por darme la oportunidad de compartir esta mesa de debate y pues espero se repita nuevamente. Liz, Slava. Pues muchas gracias, no me queda más que agradecer el espacio y felicitarlos. Gracias, Lady. Igualmente, muchísimas gracias. Me complace estar con mis compañeros de generación y sobre todo con todos los miembros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya revelaste nuestra edad. Ha sido un gusto transmitir para ustedes. Únicamente les dejamos con un mensaje final. No se pierdan a partir de enero la transmisión de la LEF por frecuencia UAM, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Ya saben, por la dirección www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Y no dejen de escucharnos todos los jueves aquí por Comunica Radio. Les pedimos que nos escriban si quieren contactarnos al correo electrónico lalef.comunicaradio@hotmail.com, o si quieren visitar nuestro blog, escuchar nuestros programas, descargarlos y desde luego estar al tanto de todo lo que hemos hecho, visiten nuestro espacio www.lalefcomunicaradio.blogspot.com. También visiten nuestro canal en YouTube, el Alef TV, así como se escribe en el mismo sitio. Síganos en Twitter como el Alef Radio. Esto fue la LEF por Comunica Radio.